¿Qué pasaría si te dijera que no te estás envejeciendo por tu edad, sino por tus hábitos? Mira a tu alrededor. Hay personas de 60 años llenas de energía. Caminan rápido, piensan con claridad, sus ojos brillan. Y hay personas de 30, pero siempre cansadas, siempre estresadas, siempre quejándose de dolores corporales, siempre diciendo, me siento viejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es el tiempo, no es la suerte, no es ni siquiera la genética. La mayoría de las veces la diferencia son errores diarios, pequeños errores que se repiten cada día, en silencio, lentamente, sin que te des cuenta. Estos errores hacen que tu cuerpo sea más pesado, hacen que tu cara se vea apagada, hacen que tu mente se vuelva lenta, hacen que tu espíritu se debilite. Y la parte peligrosa es que ni siquiera notas que está pasando. Hoy vamos a hablar de los 7 errores que en secreto te mantienen gordo y viejo. Si entiendes estos errores y los cambias, puedes volver a sentirte joven, puedes verte mejor, puedes pensar con más agilidad, puedes moverte más rápido, puedes vivir con más fuerza. Quédate atento porque este video no se trata solo de verse joven, se trata de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Comencemos. Error 1. Sentarse demasiado y moverse muy poco. Tu cuerpo no fue diseñado para estar sentado todo el día. Fue diseñado para moverse, para doblarse, para estirarse, para caminar largas distancias, para cargar cosas, para subir, para correr cuando sea necesario. Durante miles de años, los seres humanos sobrevivieron porque se movían constantemente. El movimiento no era ejercicio, era vida. Pero hoy, la vida moderna lo ha cambiado todo. Nos sentamos a trabajar, nos sentamos a comer, nos sentamos a estudiar, nos sentamos a viajar, nos sentamos a relajarnos. Incluso cuando queremos entretenimiento, nos sentamos y miramos una pantalla. Lentamente, sin darnos cuenta, sentarse se convierte en nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida nos roba la juventud en silencio. Cuando te sientas por horas largas cada día, tus músculos empiezan a debilitarse. Tu cuerpo se adapta a lo que repites. Si repites sentarte, tu cuerpo se vuelve bueno para sentarte. Tus piernas pierden fuerza, tu espalda se tensa, tus hombros se redondean hacia adelante, tu cuello se inclina hacia tu celular. Tu metabolismo se ralentiza porque tu cuerpo no necesita mucha energía para estar sentado. Y cuando tu metabolismo se ralentiza, la grasa se almacena más fácilmente. Puede que no cambies tu alimentación, pero empiezas a subir de peso. Tu estómago crece, tu cara se ve cansada, tu energía se siente baja. Culpas a la edad. Pero a menudo, la verdadera razón es la inactividad. Piensa en esto con cuidado. Cuando dejas de usar un músculo se vuelve más pequeño. Cuando dejas de desafiar a tu corazón se vuelve más débil. Cuando dejas de mover tus articulaciones se vuelven rígidas. El cuerpo sigue la regla de úsalo o piérdelo. Si tratas a tu cuerpo como mueble, con el tiempo se sentirá como mueble, pesado, rígido y sin vida. Pero si tratas a tu cuerpo como una máquina que necesita movimiento diario, se mantendrá activo y fuerte. El movimiento es juventud. Cuando caminas rápido, tu corazón bombea sangre de manera más eficiente. El oxígeno viaja a tu cerebro. Piensas con más claridad. Tu ánimo mejora cuando te estiras. Tus articulaciones se mantienen flexibles y suaves. Reduces el dolor cuando levantas pesas o usas tu propio peso corporal. Tus músculos se vuelven más fuertes. El músculo es poderoso porque quema más calorías incluso cuando descansas. Eso significa que cuanto más músculo tengas, más fácil es controlar la grasa corporal. Cuando sudas, tu cuerpo elimina desechos y mejora la circulación.
Tu piel brilla porque la sangre fluye correctamente. El movimiento no solo cambia tu cuerpo, cambia toda tu energía. Pero cuando estás sentado todo el día, tu circulación se vuelve lenta. La sangre no se mueve con fuerza a través de tu cuerpo. La grasa se queda almacenada, tus caderas se tensan, tu espalda baja empieza a doler, tu postura se vuelve mala. Puedes empezar a sentirte mayor que tu edad real. Muchas personas en sus 20 se quejan de dolores de espalda y baja energía. No siempre es porque están envejeciendo, es porque son inactivas. La buena noticia es simple. No necesitas una membresía de gimnasio elegante. No necesitas equipo caro. Necesitas movimiento. Camina cada día. Incluso 20 o 30 minutos de caminata pueden cambiar tu salud. Camina más rápido de lo normal. Siente tu latido. Sube escaleras en lugar de usar ascensores. Estira tu cuerpo cada mañana cuando te despiertes. Haz ejercicios simples en casa como flexiones, sentadillas o planchas. Si te sientes aburrido, pon música y baila en tu habitación. No necesita verse perfecto, necesita ser constante. El movimiento pequeño diario crea grandes resultados a largo plazo. Al principio, puedes sentirte cansado. Tus músculos pueden doler un poco, pero ese dolor es crecimiento. Con el tiempo, tu cuerpo se vuelve más ligero, tu postura mejora, tu energía aumenta, te despiertas sintiéndote más fuerte, empiezas a sentirte orgulloso de ti mismo. Ese orgullo construye confianza, y la confianza te hace verte más joven. Recuerda esta verdad poderosa. Los jóvenes se mueven, corren hacia la oportunidad, juegan, exploran, estiran sus límites. Los viejos hábitos se sientan, se quejan y esperan. Si quieres mantenerte joven, elige el movimiento sobre la comodidad. Elige la acción sobre la pereza. Levántate más seguido. Toma descansos cortos para caminar. Estira tus hombros mientras trabajas. Convierte la vida diaria en ejercicio diario. Muévete como si tu vida dependiera de ello, porque de muchas formas así es. El movimiento mantiene tu corazón fuerte, tus músculos vivos, tu mente aguda y tu espíritu lleno de energía. No puedes controlar tu edad, pero puedes controlar tu actividad. Y cuando controlas tu actividad, proteges tu juventud. Error 2. Comer por consuelo, no por salud. Muchas personas no comen porque su cuerpo tenga hambre. Comen porque sus emociones son ruidosas. Comen porque están aburridas y no saben qué más hacer. Comen porque están tristes y quieren algo dulce para sentirse mejor. Comen porque están estresadas y la comida se siente como una recompensa después de un día difícil. Comen porque la comida da consuelo temporal, como una manta cálida alrededor de sus sentimientos. En esos momentos, comer se siente seguro, se siente fácil, se siente bien. Pero lo que se siente bien por 5 minutos puede dañar tu cuerpo por años. La comida de consuelo a menudo se convierte en veneno lento. No destruye tu salud en un día. Actúa en silencio. El exceso de azúcar aumenta la inflamación dentro de tu cuerpo. Descompone el colágeno, la proteína que mantiene tu piel firme y suave. Lentamente, tu piel empieza a envejecer más rápido. Las líneas finas aparecen antes. Tu cara pierde su brillo natural. El exceso de comida chatarra, llena de grasas no saludables y calorías vacías aumenta la grasa corporal. Aumenta especialmente la grasa alrededor de tu estómago, lo cual es peligroso para la salud a largo plazo. El exceso de comida frita hace lenta tu digestión. Te sientes pesado, cansado y con sueño después de comer. En lugar de darte energía, la comida te roba la energía. Tu cuerpo es como una máquina. Imagina que pones combustible sucio en un auto.
El motor no funcionará bien. Puede funcionar por un tiempo, pero lentamente empieza a fallar. De la misma manera, si constantemente pones comida de baja calidad en tu cuerpo, no puedes esperar un alto rendimiento. No puedes esperar energía fuerte, pensamiento claro o un cuerpo en forma. La máquina responde al combustible que le das. Cuando eres joven, tu cuerpo es indulgente. A los 15 o incluso 20 años puedes comer comida chatarra a menudo y aún sentirte bien. Tu metabolismo es rápido, tus hormonas son fuertes, pero con el paso de los años tu cuerpo cambia. No puedes comer como si tuvieras 15 para siempre. En algún momento tu cuerpo empieza a reaccionar. Subes de peso más fácilmente, se vuelve más difícil perder grasa. Tu cara se hincha por el exceso de sal y azúcar. Tu estómago crece incluso si crees que no estás comiendo tanto. Tu ropa se siente más ajustada, tu energía se siente más baja. Muchas personas culpan a la edad, pero a menudo no es la edad. Son los hábitos alimenticios a largo plazo. La comida no es el enemigo. La comida es necesaria. La comida es poderosa. El verdadero problema es la inconsciencia al comer. Comer sin pensar. Comer mientras miras videos, comer mientras desplazas tu celular. Comer porque el reloj dice que es hora, no porque tu cuerpo tenga hambre. Cuando comes inconscientemente, pierdes el control. Ignoras las señales de tu cuerpo. Comes en exceso sin notarlo. Empieza a comer con conciencia. Antes de comer, haz una pausa. Un momento, hazte una pregunta simple. ¿Esta comida me da energía o me roba la energía? Esta pregunta puede cambiar tu vida. Si la respuesta es que te roba la energía, piénsalo de nuevo. No necesitas ser perfecto. No necesitas eliminar todas tus comidas favoritas, pero necesitas equilibrio y control. Come más alimentos naturales. Come frutas que te den vitaminas y fibra. Come verduras que limpien tu sistema y apoyen tu piel. Come proteína de fuentes saludables porque la proteína construye músculo y te mantiene lleno más tiempo. Bebe más agua. Muchas veces te sientes con hambre cuando en realidad tienes sed. Reduce el azúcar lentamente. No tienes que eliminarla completamente en un día. Simplemente reducirla paso a paso. Tu gusto se ajustará con el tiempo. Cuando alimentas a tu cuerpo correctamente, los cambios son poderosos. Tu piel empieza a brillar. Tus ojos se vuelven más claros y brillantes. Tu estómago se siente más ligero. Tu mente se vuelve más enfocada. Te despiertas con más energía. No solo te ves más joven, te sientes más ligero por dentro. Te sientes en control. Te sientes orgulloso. Comer por salud es un acto de autorrespeto. Es una decisión diaria que dice, mi cuerpo merece algo mejor. Recuerda esta verdad simple. Come para vivir, no vivas para comer. La comida debe apoyar tu vida, no controlarla. Cuando dominas tus hábitos alimenticios, recuperas el control de tu juventud, tu energía y tu futuro. Error 3. Dormir muy poco. El sueño no es pereza. El sueño es reparación. En un mundo que alaba el trabajo duro, las noches tardías y la actividad constante, muchas personas tratan el sueño como si fuera opcional. Piensan que dormir menos significa trabajar más duro. Creen que estar despierto más tiempo los hace más productivos. Pero la verdad es simple y poderosa. Sin sueño, tu cuerpo no puede sanar, tu mente no puede enfocarse y tu juventud lentamente desaparece. Cuando duermes, sucede algo sorprendente dentro de ti. Tu cuerpo empieza su trabajo de reparación. Las células dañadas se restauran. Los músculos que trabajaron durante el día se recuperan y crecen más fuertes. Tu cerebro organiza la información, almacena recuerdos y elimina desechos que se acumulan mientras estás despierto.
tus hormonas se reinician y se equilibran. La hormona que controla el hambre se estabiliza. La hormona que maneja el estrés se calma. Tu sistema inmunológico se vuelve más fuerte. Todo esto sucede en silencio mientras descansas, pero muchas personas ignoran este proceso natural. Se acuestan tarde cada noche, no porque deban, sino porque eligen hacerlo. Se desplazan por las redes sociales por horas, miran solo un video más, repiten conversaciones en su mente, se preocupan por mañana, se acuestan con pantallas brillantes brillando en sus ojos. La medianoche se convierte en la 1 de la mañana, luego en la 2 de la mañana y de repente suena la alarma. Se despiertan cansados, su cuerpo se siente pesado, su mente se siente lenta. En lugar de sentirse frescos, se sienten agotados antes de que el día siquiera empiece. Así que alcanzan el café para sobrevivir. Beben bebidas azucaradas para energía rápida. Comen bocadillos dulces porque su cuerpo está pidiendo combustible. Pero esta energía rápida no dura, se desploma. Luego se sienten cansados de nuevo. Este ciclo se repite cada día. La falta de sueño tiene efectos serios en tu cuerpo. Cuando duermes muy poco, tu cuerpo produce más hormonas del estrés, especialmente el cortisol. Los niveles altos de cortisol aumentan el almacenamiento de grasa, especialmente alrededor del estómago. Por eso las personas que duermen mal a menudo luchan con el aumento de peso, incluso si no comen mucho más que antes. Un mal sueño también aumenta los antojos de comida no saludable. Te sientes más hambriento de lo normal, especialmente por el azúcar y la comida chatarra. Tu cuerpo está intentando encontrar energía rápidamente porque no descansó lo suficiente. Tu apariencia también cambia. Sin un sueño adecuado, tu piel no puede repararse correctamente. La producción de colágeno disminuye. Tu piel se ve opaca. Aparecen ojeras bajo tus ojos. Tu cara puede verse hinchada o cansada. Con el tiempo, la privación crónica de sueño te hace ver mayor que tu edad real. Puedes ser joven en años, pero tu cara y tu energía cuentan una historia diferente. El sueño también afecta tus emociones. Cuando estás cansado, te vuelves más sensible. Los problemas pequeños se sienten grandes, te vuelves impaciente, te irritas fácilmente, puedes sentirte ansioso o triste sin razón clara. Un cerebro cansado no maneja bien el estrés, pero cuando duermes bien, tus emociones están equilibradas. Piensas con claridad, respondes con calma, te sientes más fuerte por dentro. Si verdaderamente quieres mantenerte joven, debes proteger tu sueño como un tesoro. Es una de las herramientas más poderosas y gratuitas para la salud. Acuéstate más temprano, aunque sea difícil al principio. Apaga tu celular al menos 30 a 60 minutos antes de dormir. La luz azul de las pantallas le dice a tu cerebro que se mantenga despierto. Crea una rutina nocturna tranquila. Baja las luces. Lee algo relajante. Tómate una ducha caliente. Practica respiración lenta. Deja que tu cuerpo entienda que es hora de descansar. La constancia es importante. Intenta dormir y despertarte a la misma hora cada día, incluso los fines de semana. A tu cuerpo le encanta el ritmo. Cuando le das un horario regular, funciona mejor. Tu sueño se vuelve más profundo. Te despiertas naturalmente con más energía. Recuerda esta verdad poderosa. El sueño es medicina gratuita. No cuesta nada, pero lo da todo. Piel joven, cuerpo fuerte, mente clara. Todo empieza con un buen sueño. No puedes engañar a este sistema. No puedes reemplazar el sueño con cafeína. No puedes reemplazar el descanso con motivación. Tu cuerpo lleva la cuenta. Si quieres sentirte más ligero, más agudo y más vivo, empieza por respetar tu descanso.
porque a veces lo más productivo que puedes hacer por tu juventud es simplemente cerrar los ojos y dormir. Error 4. Vivir en estrés constante. El estrés es envejecimiento silencioso. No toca tu puerta y se anuncia en voz alta. Actúa en silencio dentro de tu cuerpo día tras día, cambiando lentamente cómo te ves, cómo te sientes y cómo envejeces. Muchas personas piensan que el estrés es normal. Dicen que todos están estresados, creen que es parte de la vida moderna. Pero solo porque algo sea común no significa que sea inofensivo. Cuando siempre estás preocupado, tu cuerpo se queda en modo de supervivencia. Libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina una y otra vez. Estas hormonas son útiles en situaciones peligrosas. Si necesitas correr o protegerte, las hormonas del estrés te dan energía rápidamente. Pero el problema empieza cuando el estrés nunca se detiene. Cuando estás preocupado por dinero, carrera, relaciones, estatus social y el futuro todo el tiempo, tu cuerpo nunca se relaja. Sigue produciendo estas hormonas incluso cuando no hay un peligro real. Con el tiempo, el estrés constante aumenta el almacenamiento de grasa, especialmente alrededor del estómago. Esa grasa abdominal resistente está a menudo conectada con niveles altos de estrés. El estrés también aumenta la inflamación dentro del cuerpo. La inflamación daña las células y acelera el envejecimiento. Afecta tu corazón, tu digestión e incluso tu cerebro. Tu sistema inmunitario se vuelve más débil, lo que significa que te enfermas más fácilmente. Tu piel también sufre. El estrés alto descompone el colágeno, la proteína que mantiene tu piel firme y suave. Las arrugas aparecen más rápido. El acné y los problemas de piel aumentan. Tu cara empieza a verse cansada y tensa. Puedes tener 25 años, pero si siempre estás ansioso, siempre enojado, siempre pensando demasiado, tu cuerpo se siente mayor. Tus músculos se mantienen tensos. Tu mandíbula se mantiene apretada. Tus hombros siempre están levantados. Caminas cargando un peso invisible. Ese peso se muestra en tu cara, se muestra en tu postura, se muestra en tu energía. Ahora mira a las personas que sonríen a menudo, personas que perdonan fácilmente, personas que no guardan odio en su corazón. Se ven más ligeras, sus caras están relajadas, sus ojos están tranquilos, sus movimientos son suaves. Incluso si enfrentan problemas, no permiten que el estrés los controle completamente. Entienden que guardar ira y resentimiento solo les hace daño. Su mentalidad pacífica mantiene su cuerpo más equilibrado. El estrés aprieta tu cara, crea líneas finas por el fruncimiento constante. Roba tu alegría, reduce tu entusiasmo por la vida. Cuando el estrés te controla, dejas de disfrutar las cosas simples, dejas de reír libremente, dejas de emocionarte por pequeñas victorias. La vida se vuelve pesada. La verdad es que no puedes eliminar todos los problemas de tu vida. Los desafíos siempre existirán, las responsabilidades siempre estarán ahí, pero puedes cambiar cómo respondes a ellos. Puedes no controlar lo que sucede, pero puedes controlar tu reacción. Empieza con tu respiración. Cuando te sientes estresado, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Esto envía una señal a tu cerebro de que algo está mal. En su lugar, practica respiración lenta y profunda. Inhala lentamente por tu nariz. Sostén unos segundos. Exhala lentamente por tu boca. Este simple acto le dice a tu sistema nervioso que se calme, reduce las hormonas del estrés, sal al aire libre en la naturaleza siempre que puedas. Camina en un parque, siéntate bajo un árbol, siente la luz del sol en tu piel. La naturaleza tiene un efecto calmante poderoso en la mente. Habla con alguien en quien confíes. Compartir tus preocupaciones reduce su peso. Cuando hablas tus miedos en voz alta,
a menudo, se vuelven más pequeños. Escribe tus pensamientos en un diario. Poner tus preocupaciones en el papel te ayuda a entenderlas mejor. Reza o medita si eso conecta contigo. Estas prácticas crean silencio interior y equilibrio emocional. Una mente pacífica crea un cuerpo joven. Cuando tu mente está tranquila, tus músculos se relajan, tus hormonas se equilibran, tu digestión mejora, tu sueño se vuelve más profundo, tu cara se suaviza, brillas desde adentro. Si verdaderamente quieres mantenerte joven, aprende a soltar. Suelta la ira innecesaria, suelta la comparación constante, suelta la necesidad de controlar todo. Protege tu paz como proteges tu salud, porque en realidad son la misma cosa. Error 5. Compararte con otros. La comparación es veneno mental. Entra en silencio a través de tus ojos y se asienta profundamente en tu mente. Te desplazas por las redes sociales y ves a alguien más rico que tú, alguien con un mejor cuerpo, alguien viajando por el mundo, alguien siendo promovido, alguien sonriendo en fotos perfectas, y de repente, sin previo aviso, te sientes atrás, te sientes pequeño, te sientes como si no estuvieras haciendo suficiente. En solo unos segundos, tu ánimo cambia, tu confianza cae, tu paz desaparece. Esta comparación constante crea estrés, crea inseguridad, crea dudas sobre ti mismo. Empiezas a cuestionar tu progreso, empiezas a criticar tu cuerpo, empiezas a juzgar tu vida. Con el tiempo, estos pensamientos negativos afectan tu conducta. Puedes empezar a comer emocionalmente para lidiar con la tristeza. Puedes dejar de hacer ejercicio porque piensas, ¿cuál es el punto? Nunca voy a parecer como ellos. Puedes incluso sentirte deprimido porque tu vida no se ve tan emocionante como el resaltado de alguien más. Cuando te comparas demasiado, olvidas crecer. En lugar de enfocarte en mejorar, te enfocas en medirte contra otros. El crecimiento requiere atención y energía, pero la comparación roba esa energía. Mantiene tu mente ocupada analizando las vidas de otros en lugar de construir la tuya. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que tu cuerpo reacciona a tus pensamientos. Cuando constantemente piensas pensamientos negativos sobre ti mismo, tu cuerpo produce hormonas del estrés. Estas hormonas aumentan la tensión en tus músculos, perturban tu sueño, aumentan el almacenamiento de grasa, especialmente alrededor de tu estómago, reducen tu motivación. Lentamente, tu salud física empieza a sufrir por hábitos mentales. La energía joven viene de la emoción, viene del progreso, viene de enfocarte en tu propio desarrollo. Piensa en una vez que mejoraste algo en tu vida. Tal vez perdiste un poco de peso, tal vez aprendiste una habilidad nueva, tal vez completaste una meta. Ese sentimiento de progreso te dio energía, te hizo sentir vivo. Esa es la juventud. La juventud no es solo sobre la edad, es sobre el crecimiento. En lugar de compararte con otros, compite con tu yo del pasado. Esa es la única competencia que realmente importa. Hazte preguntas simples pero poderosas. ¿Eras más fuerte el mes pasado que ahora? Si no, ¿cómo puedes mejorar? ¿Estás comiendo mejor que el año pasado? ¿Estás pensando más positivamente que antes? ¿Eres más disciplinado de lo que solías ser? Estas preguntas cambian tu enfoque de los celos al progreso. El viaje de todos es diferente. Algunas personas empiezan con más ventajas, otras empiezan con menos. Algunas se mueven más rápido, otras más lento. Pero la velocidad no importa tanto como la Dirección. Si estás avanzando, aunque sea lento, estás ganando. Cuando te enfocas en tu propio camino, te sientes más tranquilo, te sientes más en control. Celebras pequeñas victorias en lugar de sentirte derrotado por el éxito de otro. La confianza te hace brillar.
Cambia cómo caminas, cómo hablas y cómo miras al mundo. La inseguridad, por otro lado, te hace encoger. Baja tu postura, roba tu sonrisa, reduce tu valor para intentar cosas nuevas. Cuanto más te comparas, más inseguro te sientes. Cuanto más inseguro te sientes, menos acción tomas. Y cuanto menos acción tomas, más te quedas atrás. Se convierte en un ciclo peligroso. Rompe ese ciclo hoy. Mantente en tu camino. Enfócate en construir tu propio cuerpo, un entrenamiento a la vez. Enfócate en construir tu propia mente, un libro a la vez. Enfócate en construir tus propios hábitos, un día a la vez. Deja de medir tu vida con la regla de otro. El verdadero poder viene del autorrespeto y la autoconciencia. Cuando entiendes que tu única competencia real es quien eras ayer, te liberas del veneno mental. Proteges tu paz, proteges tu salud, y así es como te mantienes poderoso, confiado y joven desde adentro hacia afuera. Error 6. Ignorar el entrenamiento de fuerza. Muchas personas creen que si sudan están haciendo suficiente. Corren en cintas de correr, caminan largas distancias, hacen ejercicios cardio que hacen que su corazón lata rápido. Y sí, el cardio es bueno. Fortalece tu corazón y mejora la resistencia. Pero hay un gran error que muchas personas cometen. Ignoran el entrenamiento de fuerza. Piensan que levantar pesas es solo para culturistas. Piensan que construir músculo los hará demasiado grandes. Creen que solo el cardio es suficiente para mantenerse en forma. Pero este malentendido les roba la juventud lentamente. Después de los 30 años, tu cuerpo naturalmente empieza a perder músculo cada año. Este proceso sucede lentamente, así que puedes no notarlo al principio, pero año tras año, si no haces nada para mantener o construir músculo, tu composición corporal cambia. Puedes pesar lo mismo, pero tu músculo disminuye y tu grasa corporal aumenta. Tus brazos se vuelven más blandos, tus piernas se sienten más débiles, tu postura se vuelve peor. Puedes empezar a sentirte cansado más fácilmente. Esto no es simplemente envejecer, es pérdida de músculo. Si no construyes músculo, lo pierdes. Y menos músculo significa un metabolismo más lento. El metabolismo es la velocidad a la que tu cuerpo quema calorías. El tejido muscular quema más calorías que el tejido graso incluso cuando descansas. Eso significa que cuanto más músculo tengas, más energía usa tu cuerpo naturalmente. Pero cuando pierdes músculo, tu metabolismo se ralentiza. Quemas menos calorías durante el día. Como resultado, se vuelve más fácil ganar grasa, incluso si tus hábitos alimenticios no han cambiado mucho. El músculo te mantiene joven de muchas maneras poderosas. El músculo protege tus huesos, reduciendo el riesgo de lesiones y fracturas. A medida que envejeces, la densidad ósea puede disminuir, pero el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener los huesos fuertes. El músculo apoya tu postura. Los músculos fuertes de la espalda y el abdomen te ayudan a estar de pie erguido en lugar de encorvado. Una buena postura te hace verte más joven inmediatamente. El músculo también mejora el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de caídas más adelante en la vida. Otro beneficio poderoso es que el músculo quema grasa incluso cuando descansas. Cuando construyes músculo, tu cuerpo se convierte en una máquina más eficiente para quemar grasa. La buena noticia es simple. No necesitas pesas pesadas o equipo de gimnasio caro para empezar. Puedes comenzar con ejercicios básicos con tu propio peso. Las flexiones fortalecen tu pecho, hombros y brazos. Las sentadillas fortalecen tus piernas y glúteos. Las planchas fortalecen tu abdomen y mejoran la estabilidad. Las bandas de resistencia son asequibles y efectivas para principiantes.
Estos ejercicios simples, hechos de manera constante, pueden crear cambios poderosos en tu cuerpo. Al principio, el entrenamiento de fuerza puede sentirse difícil. Tus músculos pueden temblar. Puedes sentirte adolorido al día siguiente, pero ese dolor es una señal de crecimiento. Con el tiempo, tu cuerpo se adapta. Te vuelves más fuerte. Levantas más pesas. Te mueves con más fuerza. Tu confianza aumenta naturalmente. Los músculos fuertes crean confianza fuerte. Cuando te sientes físicamente fuerte, te paras diferente. Tus hombros se quedan atrás. Tu pecho se abre. Caminas con propósito. Piensas diferente porque la fuerza cambia tu mentalidad. Empiezas a creer que puedes manejar desafíos, no solo en el gimnasio, sino en la vida. Un cuerpo débil a menudo lleva a energía débil. Te cansas rápido, evitas los desafíos físicos, dudas de ti mismo, pero un cuerpo fuerte apoya una vida fuerte. Te da independencia, te permite moverte libremente. Te protege a medida que envejeces. No tengas miedo del entrenamiento de fuerza. No se trata de volverse enorme, se trata de volverse capaz, se trata de proteger tu juventud. Abrázalo con paciencia y constancia, porque cuando tus músculos están fuertes, tu cuerpo se siente más joven, tu energía se siente más alta y tu vida se siente más poderosa. Error 7. Perder tu curiosidad y propósito. Este error es más profundo que la comida o el ejercicio. Es más profundo que el sueño o el estrés. Vive dentro de tu mente y tu corazón. Cuando las personas pierden su curiosidad y propósito, empiezan a envejecer muy rápido. Puedes no verlo inmediatamente en su cara, pero puedes sentirlo en su energía. Se mueven más lento. Hablan sin emoción. Sus ojos ya no brillan con interés. La vida se vuelve rutina y la rutina se vuelve pesada. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas jubiladas de repente se vuelven viejas muy rápido? No siempre es por el tiempo, no es simplemente porque alcanzaron cierta edad. Muchos de ellos trabajaron por años con estructura, metas y responsabilidad. Tenían una razón para levantarse temprano, tenían problemas que resolver, tenían conversaciones, planes y desafíos. Entonces un día todo eso se detiene. No hay horario, no hay meta clara, no hay desafío nuevo. Lentamente dejan de crecer. Dejan de aprender, dejan de soñar. Y cuando el crecimiento se detiene, el envejecimiento se acelera. La mente humana necesita estimulación igual que el cuerpo necesita movimiento. Si dejas de usar tus músculos, se debilitan. De la misma manera, si dejas de usar tu mente, se vuelve opaca. La curiosidad es como ejercicio para el cerebro. Mantiene tu pensamiento agudo. Mantiene tu imaginación viva, mantiene tu espíritu fresco. Aprender nuevas habilidades es una manera poderosa de mantenerse joven. No importa si tienes 25 o 65 años, siempre puedes aprender algo nuevo. Aprende un idioma, aprende a cocinar comidas más saludables, aprende a tocar un instrumento, aprende sobre inversión, tecnología o arte. Cuando desafías a tu cerebro con nueva información, crea nuevas conexiones dentro de tu mente. Esto mantiene a tu cerebro activo y flexible. Leer libros es otro hábito poderoso. Los libros te exponen a nuevas ideas y perspectivas. Te permiten explorar mundos más allá de tu rutina diaria. Cuando lees, tu cerebro trabaja, imagina, analiza, reflexiona. Esa actividad mental protege tu juventud de maneras que ni siquiera puedes ver. Empieza un proyecto, aunque sea uno pequeño. Puede ser construir algo en casa, empezar una idea de negocio, crear contenido online o mejorar tu fitness paso a paso. Un proyecto te da dirección, te da algo en que enfocarte, te da una razón para mejorar. Enseña a otros lo que sabes. Cuando compartes conocimiento, te sientes valioso.
Enseñar te fuerza a pensar con claridad y organizar tus pensamientos. Fortalece tu confianza. Te recuerda que todavía tienes algo significativo que ofrecer. Desafíate regularmente. Sal de tu zona de confort. Intenta cosas que te den un poco de miedo. El crecimiento sucede en la incomodidad. Cuando empujas tus límites, te sientes vivo. Tu corazón late más rápido. Tu mente se vuelve alerta. Ese sentimiento de desafío está conectado con la juventud. La curiosidad mantiene a tu cerebro joven. Cuando te despiertas emocionado por algo, una idea, una meta, un plan, tu cuerpo responde. Te sientes más ligero. Te mueves con más energía. Tu postura mejora porque estás mentalmente comprometido. El propósito te da energía poderosa. Le da significado a tus acciones. Crea disciplina porque sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sin propósito, la vida se vuelve pasiva. Te sientas más porque no hay nada urgente que hacer. Comes más porque estás aburrido. Piensas negativamente porque tu mente no tiene dirección. Pierdes disciplina porque no hay una razón fuerte para mantenerla. Los días empiezan a mezclarse. La motivación se desvanece. Con propósito, todo cambia. Te despiertas temprano porque estás emocionado. Mueves tu cuerpo porque quieres fuerza para tu misión. Te enfocas porque tu meta te importa. Mejoras porque el crecimiento se siente significativo. La juventud no es solo física, es mental y espiritual. Puedes tener arrugas y aún ser joven de espíritu. O puedes tener piel suave y ya sentirte viejo por dentro. La diferencia es el propósito. La diferencia es la curiosidad. Mantente con hambre de crecer. Mantente interesado en la vida. Sigue haciendo preguntas, sigue soñando. Mientras estés aprendiendo y avanzando, no estás envejeciendo, estás evolucionando. Mensaje final. No estás demasiado viejo, escucha con cuidado. Esto es algo que necesitas escuchar y sentir en tus huesos. No estás cansado por tu edad, no estás con sobrepeso por el destino o la mala suerte. No eres débil porque el tiempo te haya derrotado. La verdad es simple, pero poderosa. Eres el resultado de tus hábitos diarios. Cada elección, cada acción, cada pensamiento que has repetido durante semanas, meses y años ha dado forma a tu cuerpo, tu mente y tu energía. La parte asombrosa es que los hábitos pueden cambiar. Y cuando los hábitos cambian, tu cuerpo y tu vida pueden transformarse también. El primer paso no necesita ser extremo. Empieza poco, pero empieza ahora. Camina 20 minutos cada día. Dale a tu cuerpo movimiento y a tu corazón un impulso. Bebe más agua para eliminar toxinas y refrescar tu sistema. Acuéstate más temprano y permite que tu cuerpo repare, restaure y se recargue. Levanta tu propio peso corporal a través de ejercicios simples en casa. Reduce el azúcar, el enemigo silencioso de la juventud y la energía. Sonríe más. Tu cuerpo responde a la alegría y tu energía sube. Encuentra propósito en lo que haces cada día, porque una vida sin dirección te frena más rápido que la edad alguna vez lo hará. No necesitas ser perfecto, necesitas ser constante. Mantente fuerte, mantente disciplinado, mantente joven. Este es tu momento, el momento de tomar el control, el momento de moverte, el momento de vivir plenamente. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo español con relatos inspiradores, suscríbete a Logra tu Español, activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia.